Y bien, le mencionamos que el Pleno del Congreso Estatal designó en votación por cédula a las consejeras y consejeros que formarán parte del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes para el periodo 2026-2030. Son Walter Guillermo Vela García con 25 votos, Carla María García Alba con 25 también, Dulce María Rodríguez Ramos con 24, Jesús Yosabat Gutiérrez Sánchez con 18 y Susana Lourdes Lupercio Valtierra con 25 votos, quienes se rindieron protesta de ley el día de ayer. Y queremos agradecer la presencia hoy en vivo aquí en el estudio de Walter Guillermo Vela, quien es, como decimos, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde el día de ayer y por los próximos 4 años. Walter, bienvenido. Muchas gracias, agradezco el espacio de Termápolis TV para poder platicar sobre este tema tan importante, este suceso que aconteció ayer en el Congreso del Estado. Bien. Y bueno, comentarte que ayer, como bien dices, la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso del Estado nos nombró por 4 años como miembros integrantes de este importante consejo que forma parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de un proceso abierto a la ciudadanía, porque habrá que recalcar que este es un consejo ciudadano con la característica que es honorífico el cargo, es decir, no somos funcionarios públicos vinculados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni al Congreso del Estado. Muy bien. Es un cargo honorífico que no tiene pago. Es decir, nosotros participamos con una convicción de aportar nuestra visión y nuestro trabajo en materia de derechos humanos al Estado de Aguascalientes. Es muy importante eso. Y ya nos has explicado bien cómo se da este proceso en el cual son ustedes electos siendo ciudadanos. En tu caso, ¿cómo llegas a este punto? Es decir, tu interés por los derechos humanos y tu compromiso con ellos. Claro. En realidad, yo desde que estudié en la Universidad Autónoma de Aguascalientes la licenciatura en Derecho, tuve la oportunidad de realizar diversos aprovechamientos e incursiones en la sociedad civil, en las organizaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, y a partir de ahí decidí que el enfoque de mi formación tendría que ser los derechos humanos. Y bueno, yo realicé una maestría en el extranjero, en Argentina, en materia de derechos humanos, pero adicionalmente, bueno, colaboré en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ciudad de México. Y bueno, actualmente esa labor la hago desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más allá de eso, bueno, siempre he tratado de participar, como ahora, en este tipo de iniciativas, en la medida de lo posible que me permiten hacerlo, pues, digamos, de una manera no remunerada, pero sí que llenan esa necesidad de incidir en el tema de los derechos humanos y en general en lo público de nuestra ciudadanía, de nuestra sociedad. Excelente, es muy importante esto y sobre todo me llama la atención ya la trayectoria, a pesar de tu juventud, la trayectoria que tienes, Walter, porque has estado, como bien lo mencionas, en la capital del país, has estado en Argentina, conoces ya diversos entornos, diversos escenarios. Antes de entrar a la entrevista te comentaba, derechos humanos tienen los ideales de los derechos humanos, son los mismos en cualquier parte del mundo, su nombre lo dice todo, pero cada entidad, cada país, cada ciudad, cada entorno tiene sus particularidades. ¿Tú cómo llegas a este cargo en Aguascalientes? Viendo Aguascalientes, ¿en qué nivel? Claro, es una pregunta trascendental para abordar la problemática de los derechos humanos, la que me haces. En realidad, los derechos humanos, abordándolos desde el Estado, tiene que ser desde una visión o una perspectiva integral. Es decir, como bien dices, existen violaciones a derechos humanos que se encuentran focalizadas o regionalizadas, es decir, no es lo mismo lo que se vive en Sinaloa, Jalisco, en estados con un matiz más profundo en materia de seguridad pública, que lo que se vive aquí en Aguascalientes, pero que sin lugar a dudas, la respuesta que tiene que dar el Estado es una respuesta integral, y en ese sentido tiene que abordarlo sí regionalmente, pero también tiene que ver que el contexto va más allá de un periodo de gobierno o un periodo histórico. Es decir, nosotros nos encontramos en una región incrustada en una historia llena de violaciones a derechos humanos. Es decir, Latinoamérica han existido un montón de dictaduras y en ese sentido las violaciones de derechos humanos están ahí. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que abordar esta problemática que existe, es decir,
las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, desde hace mucho tiempo ha dicho que México se encuentra en una crisis en materia de derechos humanos y una crisis en el sentido de los mayores frentes posibles: desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia contra las mujeres, migración, educación, salud, un sinfín. Es decir, si bien vamos avanzando, el trabajo no termina. Y en ese sentido, Aguascalientes sí tiene buenos números en ciertas frentes, pero también hay que decirlo, hay mucho trabajo que hacer en materia de seguridad pública, en materia penitenciaria, en materia de niñas, niños y adolescentes, en materia de violencia contra la mujer, entonces en materia migratoria. Entonces, en ese sentido, el Consejo Consultivo está llamado a cumplir su mandato legal para ser un referente y guiar o al menos contener o dirigir de manera correcta o en lo que pensamos que es lo correcto, la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Excelente, excelente. Y de hecho, los temas que mencionas, bueno, son temas torales. Me llama la atención la ambivalencia luego que hay, por ejemplo, con el tema de la migración, porque es curioso cómo las remesas de los paisanos son la segunda fuente de divisas que entra a México solo detrás de la industria petrolera. Pero ¿a qué costo? A costo de generaciones y generaciones de paisanos que sufren todo tipo de vejaciones, y no estoy hablando al cruzar la frontera, esas ya son otras, es antes de cruzar la frontera en México. Entonces, sí es digno de análisis, porque luego a veces el progreso económico de un país va supeditado a ciertas situaciones que realmente no deben existir. Claro, por supuesto. Sí, en realidad el Consejo Consultivo tiene sus facultades en la Ley Estatal de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y bueno, es un mandato legal acotado al Estado de Aguascalientes. Por supuesto, sí. Pero en ese sentido no podríamos estarnos limitados a esas fronteras. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad, a través de esa facultad de examen y opinión de la situación de los derechos humanos en el Estado, de incidir en los espacios que legítimamente podemos incidir, que son las organizaciones internacionales, la Comisión Interamericana, los foros de Naciones Unidas, y a través de eso poder llevar estas problemáticas, estas soluciones que nosotros podemos encontrar desde lo local, desde la región, Exacto, para mitigar todas estas problemáticas nacionales y que el Estado en su conjunto, es decir, no estoy hablando del Estado, del gobierno del Estado, el gobierno municipal o el federal, sino el Estado en su conjunto, dé una respuesta integral a la problemática histórica desde los 70s, 80s, 90s y las últimas décadas, de la problemática de los derechos humanos de los mexicanos de México. Y al final eso también incluye, supongo, como parte de seres humanos que son todos los migrantes que transitan por aquí de otros países. Sí, claro, por supuesto, como al principio decías, sí. La visión, digamos, occidental, tradicional de los derechos humanos, que es bastante beneficiosa, es que los derechos humanos son universales, hay un principio de universalidad, claro. Y en ese sentido el Estado, más allá de la ciudadanía, de la nacionalidad, está obligado, mandatado por la Constitución, a proteger sus derechos humanos. Perfecto. Walter, como parte de uno de los miembros del Consejo Ciudadano, la mayoría, lo que me ha tocado ver de los consejos ciudadanos en cualquier órgano público, ya sea educativo, en este caso legislativo, luego tienen funciones rotarias. Vamos, ¿ustedes tienen funciones determinadas cada uno de ustedes y van a ir rotando durante estos 4 años? En realidad, no por ahora. Okay. La ley establece ciertas facultades que tiene el Consejo Consultivo. Muy bien. Y en ese sentido me parece que todos pueden echar mano de esas facultades. Muy bien. Nosotros es un cuerpo colegiado que sesiona cada determinado tiempo, y en ese sentido cada consejero tiene la posibilidad de hacer las propuestas que cree necesarias para la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero bueno, el plan ahora, con esta oportunidad de renovación, sí, pues es que este Consejo Consultivo tome un mayor liderazgo y bueno, podemos buscar diversas formas de trabajo que puedan ser más dinámicas, más sustantivas y sobre todo más efectivas para que impacten en la sociedad de manera real pues nuestro actuar. Y podemos tomar como ejemplo pues las formas de trabajo de otras comisiones estatales de derechos humanos, pero no solo eso, sino de la Comisión incluso Interamericana de Derechos Humanos, los organismos de Tratado de Naciones Unidas,
Como ejemplo, pues la emisión de algunos informes, es decir, hay muchas cosas que hacer y creo que es una gran oportunidad esta que se nos presenta ahora por parte de la Comisión, del Congreso del Estado. Es decir, me parece que hay una convicción y un sentimiento de trabajo, de hacer las cosas, echar mano de lo que tenemos. Entonces, pues ese es el sentido. Trabajo y compromiso, sin duda alguna. Claro que sí. Claro que sí. Walter, bueno, no nos queda sino agradecerte tu presencia en el estudio de Alberto Viveros Noticias. ¿Algún comentario final que quieras hacer? Pues nada, agradecer el espacio, reiterar con la sociedad, con el Congreso y la Comisión Estatal de Derechos Humanos el compromiso de trabajar, de hacer cumplir pues el mandato legal que tenemos y que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y también hacer un llamado a mis compañeros, también felicitarlos por su nombramiento, por supuesto, pero hacer el llamado de pues responsabilizarse y trabajar por la sociedad de Aguascalientes. Y todo el éxito durante esos próximos 4 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer a Walter Guillermo Vela, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su presencia en Alberto Viveros Noticias.